Si nos referimos a Latinoamérica, junto a los 7 pecados capitales y Jujutsu Kaisen, son los animes que más han tenido explosión en los últimos 5 o 6 años. Y me resulta gracioso, como los tres han sido en su respectivo momento considerados como obras maestras, o animes revolucionarios para el género, o simplemente la salvación del shonen de peleas. Como ya sabrán por mis reseñas, no soy nada fan de los 7 pecados capitales y a Jujutsu Kaisen la considero una serie con potencial, pero nada más. Y hoy completaremos ese tridente de shonens modernos. Desde el vamos, la premisa de Kimetsu no Yaiba parece más una excusa para generar el conflicto. Justamente, el demonio más grande y temido mata a la familia de Tanjiro, y a partir de esto y el ingreso de este como asesino de demonios, comienzan a pasar muchas cosas. Realmente es una trama muy simple. Tanjiro busca matar a Drácula, pero no tiene la experiencia ni el poder para hacerlo. Entonces comenzará matando demonios menores, como si de un videojuego se tratase, hasta llegar al final boss. Y listo, solo hay 2 desenlaces posibles, lo consigue o no lo consigue. Pero claro, tú dirías, con esa trama tan simple supongo que la serie tendrá personajes interesantes y sacará a colación temas de peso. No exactamente. El bando de espadachines o chicos buenos son fuera de Tanjiro cliché del shonen de peleas, o arquetipos básicos. Desde el gruñón de turno, el chico miedoso, el badass confiado a lo Gai Sensei o All Might, el misterioso, el torpe pero valiente y fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, no tiene nada de malo usar arquetipos, siempre y cuando les des algo más que ofrecer, los complementes, o estos no ocupen mucho tiempo en pantalla y relevancia en la historia, pero este no es el caso. De los pilares no sabemos absolutamente nada, o no gran cosa, y se les da una importancia tremenda conforme avanza la historia, solo porque son fuertes realmente. Inosuke deja de ser un cabeza dura cuando sus amigos están a punto de morir, solo para que después vuelva a ser el mismo cabeza dura. Zenitsu es un chiste con patas, y Tanjiro, si no es un Gary Stu, está muy cerca de serlo. Un sujeto amable, comprensivo, benévolo, de corazón puro, con intenciones nobles, que jamás se rinde, ayuda y entiende a todos, jamás tiene momentos egoístas, nunca se equivoca, con aparente talento para cazar demonios, y además de eso la serie da ese pequeño aire de historial elegido con el asunto de los pendientes de su padre, y que este fue el único que pudo poner en jaque a Muzan. Así como que la técnica o danza de fuego de este resulta ser de las más fuertes casualmente, o incluso la más fuerte y hasta temida por los demonios. Demasiada perfección y beneficios para el prota, ¿no es verdad? Quizás las únicas excepciones a este problema serían Muichiro y Genya, de los cuales se nos muestran sus traumas de infancia, aunque los dos, solo el pasado y mentalidad de Muichiro son explorados. Con Genya es más como victimizarlo en el momento de tensión en un intento de simpatizar con él. Muichiro, en cambio, sí que nos cuenta dónde proviene su personalidad despreocupada y apática, pero que a la vez posee cierto sentido de heroísmo y culpa. No es la gran cosa a fin de cuentas, y se usa más para glorificar a Tanjiro que otra cosa. Y los villanos, por Dios, son incluso peores. Desde el vamos, Muzan, Michael Jackson, Drácula o como lo quieran llamar, es muy aburrido como villano. Porque además de poseer una historia súper simple y nada interesante, es un villano muy pasivo. Bien pudo ser un antivillano, que al ver que los demonios necesitan sangre humana para sobrevivir, lideró a su raza para poder someter a los humanos y ponerse por encima de la cadena alimenticia, haciendo esto una guerra más ideológica o natural, donde incluso Nezuko podría servir como ejemplo del cómo terminar la guerra, mostrando que los demonios podrían sobrevivir sin sangre, dándole un propósito más sustancioso a esta como personaje incluso. Y si no ser simplemente un villano ético, con el más cliché conquistar el mundo, pero hacerlo más propositivo. La dicha guerra no parece tal. No hay estrategias de ataque, señuelos, enfrentamientos constantes, intereses grandes de por medio, simplemente los cazadores buscan demonios y divagan por ahí hasta matarlos, y Muzan junto a las lunas mayores y demás demonios igualmente divagan por ahí. Es que ni siquiera funciona como villano caótico porque no actúa, parece que hace todo lo que hace porque sí, por aburrimiento, y de hecho, hablando de ello, en la más reciente temporada nos relata que todo ese tiempo estuvo buscando cómo sobrevivir al sol, algo que nunca se habla dentro de la historia, que surge de la nada, que nunca buscó activamente de cualquier modo y que aún lo hace carecer de motivación, es decir, ¿qué hará después de eso? ¿Salir de día e ir a la playa? Le falta mucho como personaje. Y los demás demonios son incluso insultantes. Odio lo hipócrita que es la serie con estos y el doble estándar que maneja. Usa el mismo tropo una y otra vez. Todos los demonios, sean lunas mayores o carne de cañón, son presentados como psicópatas sin humanidad, como asesinos de ancianos, violadores de niños y descuartizadores de familias que sonríen mientras torturan gente.
solo para que cuando estén a punto de morir, comiencen a llorar, se arrepientan y la serie los victimice con un pasado de miseria y sufrimiento, y literalmente todos son así, desde el demonio del examen de cazador hasta los hermanos. Los más recientes villanos fueron la excepción, aunque igual siguen siendo aburridos. Y lo peor es que la serie no aprovecha este tropo, cuando perfectamente puede usar esto para poner en cuestión la humanidad de los demonios, que estos en su mayoría son víctimas de Muzan y que no es su culpa actuar de esa manera, o inclusive darles una razón de peso para servir a Muzan. Como que este, a pesar de convertir a las personas en demonios, solo lo hacía con personas que tenían vidas miserables, pobreza extrema, inválidos, personas con enfermedades terminales, etc., ayudándolos a salir de dicha situación gracias a los poderes que les brinda. Haría a Muzan incluso un villano gris, pero nada de eso ocurre. Le ayudan por simple temor, actúan como psicópatas descerebrados hasta antes de morir, muy aburrido, muy manipulador y muy pretencioso. Y vean, que en lo que va de video he sacado a colación cómo arreglar todas las falencias que he mostrado, y no son nada del otro mundo, solo es meterle un poco de ganas. Ya abundando en detalles más puntuales, la serie peca con todos los tropos nocivos del shonen de peleas, desde las salvadas de último momento, Dios mío. Este es el recurso más usado por la serie. Es impresionante que Gotouge no tenga más recursos narrativos para crear drama. También tenemos habilidades que surgen de la nada, como danzas que rivalizan a demonios de altos rangos, Nezuko volviéndose tan fuerte como era una mayor porque sí, demonios que soportan más o menos el filo de la espada según le convenga el drama, e incluso los protagonistas mismos soportan más o menos daño según le convenga igualmente al drama. Si están rodeados de aliados y no es una batalla decisiva, seguramente quedarán inconscientes con un ataque. Pero una batalla decisiva soportarán huesos fracturados, pulmones perforados o extremidades amputadas. La serie también usa molestos timeskit. El único entrenamiento que se ve en la serie es el que hace Tanjiro junto a Inosuke y Zenitsu de respiración para romper la vasija, pero fuera de ello nada más. Entre temporada y temporada desarrollarán técnicas fuera de pantalla. ¿O qué tal el entrenamiento inicial de Tanjiro, donde se resume un año en un capítulo? Cuando la serie pudo darle más énfasis a lo que se necesita para ser cazador de demonios, demostrar por qué Tanjiro era apto, cuando se pudo enfatizar mejor su relación con Urokodaki, que afrontara el duelo de su pérdida más a fondo, la desesperación de ver que Nezuko no despertaba, e incluso mediante flashback, darnos una imagen de su química con su familia, algo que hubiera hecho sentir su objetivo todavía más personal y trágico y darle más dimensiones y profundidad a Tanjiro como personaje. Y para esto necesitabas una cantidad enorme de capítulos. Pero la serie prefiere saltarse el progreso porque lo que importa ahora son las emociones rápidas y fuertes y los combates. La serie también carece de toda lógica interna, y donde retomo lo que dije al inicio con respecto a que parece que la dichosa guerra comenzó cuando Tanjiro ingresó justamente como cazador de demonios. Se supone que siempre se supo que existían las 12 lunas demoníacas y las 6 o 7 lunas mayores, pero sin embargo, estas nunca aparecieron, nunca pelearon, nunca se enfrentaron a nadie. Los pilares eran tan idiotas para atacar de uno en uno, aún sabiendo que eran tan fuertes. Muzan, viendo que los pilares eran así de idiotas, nunca envió sus lunas mayores en grupo. Hasta la reciente temporada parece que por bando y bando usaron un poco el cerebro. Es por esto que digo que el contexto de guerra o conflicto milenario carece de solidez y construcción. A decir verdad es flojo y aburrido. Y los combates, por otra parte, creo que han ido de más a menos. Si bien habían power-ups y técnicas aprendidas fuera de cámara o personajes que resisten una cantidad insana de daño sin una justificación aparente, al menos en un inicio, había estrategia, trabajo en equipo y hasta análisis de las debilidades del rival. Pero en las últimas 2 temporadas, donde los villanos son increíblemente poderosos y rápidos, todo esto se ha perdido. Son intercambios de rayos, luces, espadas sin ningún tipo de coherencia o estrategia, se pierde toda pizca de ingenio y en general ya solo es ver quién aguanta más y ver en qué momento Tanjiro, Zenitsu o cualquier pilar recordarán que tiene una técnica súper útil oculta o aprenden una de la nada, como Tanjiro haciendo el movimiento rayo de Zenitsu de la nada, entre otros eventos de igual inconsistencia. Y esto nos lleva a lo más insultante hasta la fecha. Y debe ser una de las escenas más fraudes que recuerde en el anime manga, y es cuando Nezuko sobrevive al sol. Algo que nunca se anticipó, que no tiene sentido y que solo hizo de la escena drama falso. Cuando la estaba viendo tenía mis dudas. Por un lado sería un evento increíble dentro de la trama, pero por otro, Kimetsu no Yaiba no es un anime que tome decisiones arriesgadas. Es decir, con relación a la muerte, el único personaje que mató fue a Rengoku, cuando fue introducido, o sea, cuando ni siquiera importaba. Pero claro, ¿qué excusa pueden inventar para salvarla? Y de repente resulta que es resistente al sol. Y luego pretenden justificarlo con la carta de Tamayo. Justo después de la revelación, sigue siendo un Aspull descarado, de los recursos más baratos y fáciles para hacer drama o sorprender a la gente.
porque no fue anticipado, y lo peor es que ni siquiera lo justifican de una forma sólida, simplemente dicen que tiene algo en sus genes y ya. Entonces por esto sospecha que superará al Sol. Ya abundando en aspectos técnicos, este claramente es el apartado más fuerte de la serie. Su trazo y estilo de dibujo son bastante buenos, un trazo grueso y sucio que refuerza esa aura más seria y oscura, con diseños creativos y variados, la animación y los colores son hermosos y realmente impecables. Pero a niveles directivos es bastante básica. Series como Jujutsu Kaisen o Chainsaw Man del mismo género y demografía tienen una dirección más envolvente, dinámica y cinematográfica o artística por decirlo de un modo. Y al final, la serie es bastante decepcionante. Hasta el arco del tren la consideraba un 5 de 10, con fallos y todo, pero entretenida a fin de cuentas. Pero con sus últimos arcos solo se ha sepultado más y más. Entiendo que haya gente que le resulta entretenida, con su gran animación y algunos combates es entendible, pero posee personajes aburridos, villanos vacíos, una trama simplona, cero mensajes o temáticas, conveniencias, tropos desinspirados e incluso carece de lógica interna en la historia. Lo siento, pero solo le puedo dar un 3 de 10. Igualmente, luego resulta que en las siguientes temporadas profundizan a Tanjiro y a Muzan y se adentran con temáticas súper profundas y me cayeran la boca. No creo que pase, pero bueno, mientras haya un 1% de posibilidades, los fans y otakus tendrán un 99% de fe. Pero como siempre, esperaré tu opinión. Acompañen mis siguientes reseñas que son las que ven en pantalla. Y sin más que decir, por su atención, muchas gracias.